Arrancamos. Entonces, clase de hilos y microkernels. ¿Está bien? Bueno, no estamos grabando. Sí, estamos grabando, ¿o no? A mí me dice que sí, por lo menos. Dice Sí, sí, está recording, sí, Sí, sí. sí. Bien. Bueno, Ok. entonces, hay un chiste ahí medio malo. Cada cuatrimestre que pasa trato de encontrar uno mejor y no lo encuentro. Eh, ¿Cuál es el contexto para encarar esta clase? Nosotros arrancamos. Después de repasar hardware y dar una introducción a sistemas operativos y entender lo que significa como sistema, empezamos el primer tópico que vimos posterior a eso fue el tópico de procesos, ¿sí? Procesos como esa unidad de trabajo, eh, la forma en la cual los sistemas operativos lanzan trabajos y hacen cosas para el usuario final, ¿no? Y le terminan dando un poco de utilidad o utilidad a un sistema, ¿no? Entonces, toda una clase dedicada a procesos donde entendimos la complejidad que implican, cómo el sistema operativo los administra, las estructuras, los estados por los que pasan. Y nada, procesos es la pieza central, ¿sí? O sea, una vez que entendimos las bases de hardware y un poco el papel del sistema operativo y pasamos por syscalls, ¿no? Las llamadas al sistema, de ahí entramos a procesos, ¿no? Como la pieza central, y de ahí sale todo lo demás, digamos, ¿no? Lo que empezamos a ver después es la planificación de los procesos. La clase que viene vamos a ver el manejo de procesos concurrentemente y herramientas para manejar esa concurrencia. Cuando hablemos de la memoria, vamos a ver cómo el sistema operativo administra la memoria para poder albergar los procesos. Y así, ¿no? Todos los temas ya están a partir de ahí conectados con los procesos porque son esa pieza central, ¿no? La manera en la cual el sistema hace cosas. Lo que vemos ahora, lo que vamos a ver ahora con hilos o threads en inglés es una variante más óptima y eficiente, también podríamos decir, a los procesos. Una forma de tener procesos un poco más eficiente, donde en algunos casos, no necesariamente en todos, vale la pena tenerlos y por lo tanto los sistemas operativos vienen soportando esta forma de proceso liviano entre comillas, ¿sí? Se puede tomar como una primera definición, pero no me gustaría que sea la que escribieran en un parcial, a estos hilos. Bueno, entonces con eso un poco arrancamos. Entonces lo que tengo yo acá es un ejemplo que vamos a ver, donde efectivamente tiene más sentido el uso de hilos, y vamos a hacer ese camino para entender un poco cómo se formaría esta idea de un hilo de ejecución. ¿Está bien? Entonces, nos paramos arriba del concepto de multiprogramación, sabemos que implicaba la idea de tener muchos procesos ejecutando concurrentemente. Ya dijimos varias veces, aunque la clase que viene lo vamos a definir formalmente, que esa concurrencia no significa necesariamente paralelismo, ¿no? El paralelismo significa al mismo tiempo. Siempre asociamos nosotros, acuérdense, el paralelismo con la cantidad de procesadores. ¿Está bien? Si yo tengo un procesador, ¿cuántos procesos van a estar ejecutando al mismo tiempo? Uno Uno. solamente, ¿sí? Ahora, procesos activos en el sistema puedo tener varios. Uno va a estar ejecutando, otro va a estar en ready, otro va a estar bloqueados, ¿no? Y concurrencia como término amplio, tengo varios procesos concurrentemente, digamos, en la computadora. Entonces, bueno, imaginémonos que estamos en un problema que de alguna manera es parecido a alguna parte de lo que seguro tienen que hacer en el TP, que es, vamos a desarrollar un FTP server, ¿sí? Para los que no saben, FTP significa, es el nombre de un protocolo, es File Transfer Protocol, ¿sí? Protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo del año del pedo, no sé, los 80, los 90. Uno de los primeros, anterior a HTTP, creo, que se pensó para transferir archivos entre computadoras interconectadas a través de una red, ¿no?
podemos pensar en Internet, pero puede ser una red LAN, en una oficina o lo que sea. ¿Qué significa en esencia eso? Un protocolo para, mensajes, ¿sí? Como los mensajes que ustedes están empezando a armar en el trabajo práctico para poder hacer un chat o hacer un sistema que haga tal cosa, ¿no? Entonces dicen, bueno, pongo un header, pongo un encabezado, defino un tipo de mensaje, le mando esto, le mando lo otro, me tiene que responder, no me tiene que responder. Todo eso es un protocolo, ¿sí? Un lenguaje de comunicación. Bueno, se desarrolló este protocolo para transferir archivos, que en esencia son comandos como te mando un archivo, dame tal archivo, quiero listar los archivos que están en tal carpeta, etc. Y bueno, nada, los servidores FTP se usaban por mucho tiempo y se siguen usando hasta el día de hoy. Entonces nos vamos a plantear esta idea de si tuviéramos nosotros que desarrollar un FTP server, sin entrar en realidad en las profundidades del protocolo, pero pensando en la parte de la concurrencia. ¿Está bien? Mira, justo lo que dije estaba acá. Entonces, esto es un FTP server, ¿sí? La idea es, tenemos un sistema sobre el cual yo puedo depositar archivos, bajar archivos, etcétera. Y tiene definido un protocolo. Y entonces la idea es, esos archivos están remotamente, ¿no? Como si yo tuviera, digamos, Google Drive y voy a subir y bajar archivos como un campeón, ¿no? Entonces, en esencia va a tener un servidor corriendo en algún lugar que va a ser mi FTP server, ¿sí? Que va a aceptar esos comandos predefinidos que responden al protocolo para poder crear archivos, leer, escribirlos. Y por otro lado voy a tener clientes, otros procesos, potencialmente en otras computadoras, que se conectan a este servidor para mandarle comandos y así poder operar, ¿no? Por ejemplo, un comando, acá yo pongo los comandos de tipo Linux. No me acuerdo si efectivamente se llama ls el comando en el protocolo posta, pero a efectos prácticos tomamos los comanditos en la terminal de Linux, ¿sí? Entonces un cliente podría conectarse y decirle, bueno, quiero listar los archivos que hay en tal lugar. Bueno, entonces el servidor le responde y le dice, hay tal archivo, ¿no? Me gustaría poder obtener el contenido de un archivo. Bueno, ok, el contenido del archivo es tal y se lo manda en la respuesta, ¿no? Bueno, eso sería en esencia, visto desde afuera, un FTP server con clientes FTP, ¿está bien? Esto es un sistema distribuido y acá tenemos un sistema distribuido bajo el clásico paradigma de cliente-servidor, como el que ustedes a veces escuchan nombrar mucho, ¿no? No todos los sistemas distribuidos son cliente-servidor, pero es lo más común. ¿Hasta acá estamos bien? ¿No? Nos paramos en la idea de entender qué es un FTP server y vamos a tratar de hacer el ejercicio de ver cómo sería programar el servidor. Y acá tenemos un ejemplo más de uno que guarda un archivo, ¿no? Hace un put y entonces lo guarda. Sí, probablemente haya visto los nombres de los comandos posta, porque el put me acuerdo. Hubo algunos trabajos prácticos hace un tiempo largo y no sé si hace poco también, donde les pedíamos que implementen, que efectivamente desarrollen un FTP server y que implementen un protocolo de verdad de FTP. Estaba bueno porque después uno podía conectarse con un cliente FTP de verdad que te puede bajar por internet, te conectabas al server que vos habías desarrollado y operabas y guardabas archivos y estaba muy interesante. Bueno, yo voy a tratar de... Acá tengo muchas notas, así que... Perdone, pero voy a abrir mis speaker notes, que ustedes no van a ver, pero yo sí. Ahí va. Esto ya vimos, ahí va. Bueno, bien. Entonces el requerimiento un poco de este FTP server es múltiples clientes tienen que poder conectarse a este servidor concurrentemente, ¿no? Todas estas operaciones que acabamos en el ejemplo, digamos, 3 operaciones distintas, tienen que poder ocurrir concurrentemente, ¿no? Esa es un poco la idea de tener un servidor de archivos, ¿no? Y que no tengan que operar de alguna manera como 100% en serie, ¿no? Y también en mi sistema vamos a plantearnos el contexto en el cual el servidor va a querer tener ciertas estadísticas de las operaciones que va realizando, los archivos que transfiere, los bytes que van y que vienen, que las quiere guardar en algún lugar, y naturalmente tendrá su archivo de configuración, ese servidor FTP, para poder tener ciertos parámetros de cómo se tiene que comportar, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son un poco los requerimientos que nos sirven para este ejemplo. Entonces vamos directamente al código, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de
un primer boceto, un draft de cómo sería una estrategia de diseño para programar mi servidor FTP, ¿no? No sé si está claro ahí un poco si se ve. Entonces, tengo la computadora por un lado, ¿no? Nótese que los cuadritos y los círculos, esto es bastante rudimentario, pero están hechos con un propósito, ¿no? Dentro de mi computadora tengo un proceso, que es lo que está en el círculo, ¿sí? Un proceso, ¿no? El proceso servidor FTP, ¿está bien? Y acá está el código, ¿no? ¿Qué opinan sobre este código? Es más o menos lo que uno hubiera escrito, ¿no? Que lo ven como algo que ustedes podrían llegar a haber escrito si tuvieran que empezar a programar esto. Un while true. A mí eso de while true, yo sé que creo que es la forma que he visto que se están haciendo, porque tienen que hacer algo que constantemente esté iterando, pero el while true ese me llama como me suena feo. Sí, sí, es criticable, desde el punto de vista del diseño, coincido. O uno le ponen, ¿no? A veces también. ¿Cómo? No, que también lo he visto con un uno. Digo, Ahí más feo todavía. más feo todavía, claro, por Pero por eso. un tema de que es menos claro el código, ¿no? A pesar de que obviamente cuando uno está aprendiendo C, por ahí ve esas cosas medio raras y bueno, juega un poquito a programar así. Pero sí, sí. No, Sí. no implementaría un parser en realidad para entender los mensajes. Totalmente. Acá estamos como dando por hecho que esa parte está resuelta o no es necesaria, pero por supuesto que sería necesario. Las licencias que nos tomamos acá son obviamente, por ejemplo, este while true, esta estrategia podría estar un poco mejor pensada, ¿no? Acá, si quisiéramos ser fieles a una buena práctica de diseño procedural, acá por ahí podríamos poner una variable, una condición, ¿no? Y esa variable que cambie cuando el programa tenga que finalizar, supongamos, o algo así, ¿no? Eso sería por ahí un poco más prolijo. Pero bueno, nos tomamos la licencia de sacar eso de lado, es un punto de mejora. Lo mismo con el tema del parseo de los comandos y de la deserialización y serialización. Vamos a ver por hecho de que esa parte funciona o no es necesaria. Y quiero concentrarme en esta idea de que tengo que tener un programa, ¿no? Lo estoy pensando en un proceso que en esencia tiene que poder recibir los requests, ¿no? Yo le llamé receive request. ¿Qué era recibir request? Esto, ¿no? Esto es un request, ¿está bien? Y después poder hacer una especie de switch o una especie de análisis para ver qué comando recibí, ¿no? Esto creo que en C ni siquiera compila, me parece, ¿eh? No sé si se pueden poner strings acá, pero bueno, dependiendo del comando que sea, hago lo que haya que hacer, ¿no? Si me mandaron este comando, listar los archivos. Si me mandaron un get, mandaré el contenido de un archivo que acá no está como parámetro, digamos, claramente, no falta poner esto en algún lugar, ¿no? ¿De dónde salió este file name? Lo que yo quiero es que veamos un poco la estructura, ¿no? ¿Cómo encararíamos un programa? Esto está bueno aparte para pensarlo, porque mucho de esto lo tienen que hacer cuando empiezan a tener código en sus principales procesos del TP y tómense un rato para pensarlo, porque va a ser como la columna vertebral de todo ese proceso que van a hacer, y si sale mal, después es más difícil corregirlo, ¿no? Pero también lo que quiero mostrarles acá, que nada, no, tampoco es nada del otro mundo, no es un algoritmo súper complejo, digamos, ¿no? Recibo comando, proceso, recibo, proceso, recibo, proceso. ¿Sí? Fin de la historia, ¿no? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en que esto podría ser una forma de encarar esta estrategia de programar un poco el pseudocódigo de mi servidor? ¿Lo ven como posible? Sí, sí. Y es lo que hablamos en la clase pasada, de eso del parser también que comenté. Exactamente, exactamente. Eh, Sí, la Está función bien. tiene seguridad, ¿no? La de recite. ¿Cómo? La función de recite tiene que ser bloqueable, ¿no? Esa y request. Correcto, correcto. Acá yo inventé una función, ¿no? Le llamé receive request. Si yo estuviera laburando con sockets, adentro de esta función tendría que hacer un receive posta, ¿no? Tal vez tendría que aceptar una conexión. Ahora vamos a ver. Yo estoy por ahora encapsulándolo, dándole semántica y metiéndolo dentro de una función mía que
me abstrae de esas partes que habría que hacer, claramente. Pero lo que dijiste está bueno, es clave. O sea, acá tenemos un tema bloqueante, ¿no? O sea, en mi proceso, en una configuración estándar de sockets, tendría que bloquearse acá, o sea, se bloquearía acá, hasta recibir un request. ¿Estamos bien? Y asimismo, mientras estoy acá procesando, supongamos que estoy listando los archivos, ¿no? Listando los archivos sería relevar qué archivos tengo en el disco y armar un mensaje de respuesta, ¿no? al cliente y mandarle esa lista de archivos, de los nombres de los archivos que contengo, ¿no? Entonces, mientras yo estoy haciendo eso y estoy por acá, ¿qué pasa si otro cliente quiere conectarse, digamos, mientras estoy por acá? En esta estructura que yo diseñé, en este algoritmo, digamos. Pues todavía no sale. Tiene que esperar, ¿no? Tiene que esperar a que termine, claro. ¿no? O sea, el sistema operativo recibe esa conexión, pero el proceso no está atendiéndola porque está laburando acá, ¿no? Entonces. Vamos a ir arrancando, estamos de acuerdo, 109. Alguien está en otra clase, Ese. ¿no? No me lo echen así en cara, muchachos, por favor. Si no me voy a poner a hablar más fuerte para meterme en la clase del otro, les voy a decir que la nuestra es mejor. Bueno, entonces ahí notamos lo primero, ¿no? Entonces, un posible escenario sería este, ¿no? Tenemos acá el código con ese proceso servidor, con ese while true que dijimos que, bueno, de alguna manera recibe los comandos y hace algo, ¿no? Y acá, a ver si esto avanza, sí. Imagínense esto, ¿no? Llega un cliente, me pide que le devuelva el contenido de un archivo, el archivo a.txt, y entonces el proceso servidor recibe ese comando y empieza a enviar el contenido, ¿no? Entonces está enviando el contenido. El estado de este cliente en este momento, si tuviéramos que describirlo, sería, bueno, está recibiendo el contenido. ¿Sí? Ese cliente está, de alguna manera, operando, invirtiendo tiempo en hacer algo que es recibir ese contenido. Si en ese momento llega un segundo cliente, ¿no? Que se conecta a ese proceso, a ese servidor y quiere borrar otro archivo, digamos, nada que ver, digamos, no es el archivo A, es el archivo C, nos pasaría esto que habíamos dicho antes, ¿no? Y que surgió de un comentario que hicieron por ahí. Mientras el proceso está enviando el contenido al cliente 1, el cliente 2 ¿en qué estado está? No está pudiendo procesar, está esperando una respuesta del servidor. ¿Está bien? Entonces acá no tenemos una concurrencia a nivel sistema como desearíamos, ¿no? No estamos atendiendo concurrentemente a esos procesos como quisiéramos. Entonces, esta primera estrategia de código, digamos, resuelve mi problema, o sea, tengo un servidor, pero se queda un poco corta con respecto a la idea de poder manejarlos concurrentemente y que por lo menos para los clientes haya una sensación más plena de que estoy atendiéndolos al mismo tiempo, ¿no? En esencia, estoy atendiendo a los clientes de a uno a la vez. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Y, a ver, no habría problema si el servidor, si el procesamiento de los comandos fuera muy, muy rápido, y todo fuera muy, muy rápido, por ahí no habría problema, ¿no? Atiendo a los clientes en serie, pero lo hago pero tan rápido, que de alguna manera el tiempo de espera, ¿no? Y acá conectamos con algo que vimos en la clase pasada, tal vez no fuera tan alto, ¿no? Pero necesariamente en muchos sistemas de este tipo, y un sistema que va a intercambiar archivos donde hay operaciones de entrada-salida que son bloqueantes, definitivamente no hay una garantía de que se pueda atender todo muy, muy rápido. Entonces algunos procesamientos van a tardar mucho más que otros, ¿está bien? Y el planteo que hago también acá en la última nota de este slide está bueno, ¿no? ¿Por qué el cliente 2 tiene que esperar? Si el cliente 2 quiere operar sobre otro archivo, no quiere operar sobre a.txt, digamos. Si de alguna manera quisiera operar sobre el mismo archivo, tal vez podríamos plantearnos que es necesaria alguna espera porque podemos tener algún problema de consistencia. Pero ni siquiera estás haciendo la misma operación y ni siquiera es sobre el mismo archivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, pero bueno, esta sería una manera de resolver, de tener una especie de FTP server. Vamos a la siguiente, una opción mejorada. Acá vamos a aplicar algo que vimos en la clase pasada, ¿no? Tengo un FTP server, pero más grande, ¿no? Tengo un cuadrado más grande. Entonces ahora digo, bueno, está bien, pero
Nosotros vimos en la clase de procesos que un proceso podía crear a otros procesos, ¿o no? Y los sistemas son multiprogramados porque tienen varios procesos en la misma computadora cumpliendo funciones. Entonces, podría yo tener una aplicación FTP Server, ya no un proceso, una aplicación FTP Server conformada por varios procesos en la computadora donde cada uno haga una tarea distinta y distribuirme las tareas y tal vez lograr un poco más de mejor concurrencia y hasta cierto paralelismo en algunos aspectos. Claramente sí, digamos, ¿no? Lo vimos en la clase pasada y si no, significa que les mentimos descaradamente y no es el caso. Entonces, acá viene una segunda propuesta también clásica, digamos. Esto es en la industria, se hace siempre y nada, por ahí les sirve pensar algo de esto para el trabajo práctico, no sé, en alguna parte, digamos. Hacemos lo siguiente. Tenemos un proceso FTP, pero que ya no es el FTP Server completo, es un proceso que tiene un trabajo más de coordinador, ¿no? Que tiene un pseudocódigo como el que estamos viendo acá. Acepta clientes nuevos, conexiones por socket, pero no procesa los comandos, sino que lo que hace es lanzar un proceso nuevo, ¿sí? Que tiene como único propósito atender a ese cliente con ese comando, o por lo menos a ese cliente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería un poco esta estrategia? Se me conecta un chamaco, aparece un cliente 1 y dice, acá estoy, me conecto. ¿Sí? Este es el connect que podemos pensar de sockets, ¿no? Entonces, el proceso FTP coordinador dice, bueno, bárbaro, crea un proceso nuevo, que le vamos a llamar handler 1, cuyos... me faltan unas comillas, ¿no? Vamos a arreglarlo. Y fíjense el pseudocódigo, ¿no? Es la parte que nos faltaba, ¿no? Recibo el comando y lo proceso. ¿Estamos bien? Y ese coordinador le dice, en este momento tenemos a un cliente conectado con el proceso FTP coordinador. Acuérdense que las conexiones punto a punto son de proceso a proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces el proceso FTP coordinador le responde al cliente y le dice, bueno, ok, acepto la comunicación, pero ahora habla con el proceso 1 que acabo de crear. ¿Está bien? Y obviamente en ese habla con el proceso 1 le manda la información necesaria para que pueda conectarse con el proceso 1, ¿no? ¿Está bien? IP, puerto, ¿no? Claramente va a ser la misma IP, un puerto distinto. ¿Sí? No puede haber nunca dos procesos escuchando en el mismo puerto en una máquina. ¿Está? ¿Eso lo tenían claro? Bueno. Entonces, ¿qué hace el cliente? Bueno, mis efectos son medio raros, pero bueno, se conecta con el handler y empieza a hablar con él. A partir de ahora ya no habla más con el coordinador. Y le pide el archivo y el proceso handler se conecta. Entonces, ¿qué tiene de interesante esta estrategia? ¿No? Bueno, ahora cuando llega un segundo cliente, el proceso es el mismo, el camino es el mismo, ¿no? Me conecto al coordinador, el proceso coordinador es el que está escuchando en ese socket, ese puerto estándar que todos conocen, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el puerto estándar de FTP? Por medio punto ficticio. No vale googlear, ¿eh? No vale googlear, miren que los estoy mirando. Es decir, 80-80. 180. ¡No! 21. Un punto menos para los dos señores que respondieron. El puerto 21 es el puerto estándar para FTP. El 80 es para HTTP y el 8080 no es un puerto estándar. Lo que pasa es que se usa cuando uno tiene que levantar un servidor localmente rápidamente. Es común que uno no quiera usar el puerto 80 si está haciendo unas pruebas porque tal vez el puerto 80 para poder habilitarlo tenés que hacer una configuración especial o tenés que ser administrador. Entonces, para simplificar la operatoria de levantar un puerto, un servidor en tu máquina rápidamente, dicen, bueno, dale, pon el 8080, digamos, entonces pones el 8080, ¿no? Pero el estándar HTTP es el 80 en realidad. A menos que sea encriptado, en cuyo caso, por medio punto, ¿cuál es? HTTPS. Nadie sabe, qué vergüenza. 43. ¿Era? ¿O 45? Bueno, se ve que yo tampoco. Bueno. 443 era. 443, ahí va. Listo, gracias.
ya que estamos, hablamos, ¿no? Sobre eso, digamos. La convención que existe con respecto a los servicios públicos, digamos, es el siguiente, digamos. Vamos a armar un sistema para poder transferir archivos. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, un protocolo. Ok, definimos el protocolo FTP con los comandos y qué significa cada comando. Bien, bárbaro. Yo quiero poner un servidor FTP en Internet y quiero que se puedan comentar. Bien. ¿Qué necesito como dirección? Dirección IP y puerto, ¿no? Siempre un punto de conexión necesita esos dos valores, ¿sí? De alguna manera, si usamos sockets, que es la manera estándar de tener conectividad en redes. Entonces, si yo me voy a conectar a un servidor FTP, ¿cómo hago para saber en qué puerto está escuchando? O sea, porque yo no se lo puedo preguntar, porque para preguntarle me tengo que conectar, ¿no? Entonces estamos en la historia del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se define? Bueno, como parte del protocolo vamos a definir un puerto estándar, un puerto, lo que se llaman puertos bien conocidos, en inglés well known, y vamos a de alguna manera reservarlo medio a modo convención para este protocolo. Entonces, en la industria, casi como una convención, ciertos números de puertos se fueron reservando para ciertos protocolos, ¿no? El 21 es el puerto reservado para FTP, el 22 para conexiones SSH, terminales encriptadas, cuando se conecta a una terminal encriptada, como la que yo hago cuando me conecto. 80 para el protocolo HTTP, 443 para el protocolo HTTPS. Y así hay unos cuantos protocolos, puertos definidos. Entonces, ¿qué permite esto? Si alguien me dice acá hay un servidor FTP, yo no tengo que tratar de averiguar cuál es el puerto. Ya sé que es el 21, digamos, ¿no? Pero es una convención. Si ustedes en su máquina quieren agarrar y levantar su trabajo práctico que escucha en el puerto 21 y un proceso se le conecta y no es un servidor FTP, sino que es un bla, lo pueden hacer en realidad, digamos, no va a pasar nada, digamos, ¿no? Pero bueno, nada. Espero que les sea útil esto que les conté, me pareció que era interesante. ¿Alguna duda hasta acá de algo? ¿No? Poner un recibo dentro de cada cliente no no. es mala práctica. ¿Poner un recibo en cada cliente no es mala práctica? ¿Es la pregunta? Si no es mala práctica. Claro. Vamos a terminar. Es un puerto distinto para atender a cada uno. Porque si todos, o sea. Sí, pero fíjate esta diferencia. Los hijos tendrían acceso al mismo. ¿Cómo sería la implementación esa? Vamos a completarla y ahí ya resolvemos esa duda. Se me conecta el cliente 2, ¿no? El cliente 2 se conecta al puerto estándar que está siendo escuchado por mi proceso FTP coordinador, ¿sí? En este caso, el puerto 21, ¿no? La misma historia, ¿no? Acepto la conexión y te digo, habla con el proceso 2. Creo el proceso 2, o sea, acuérdense, ¿no? El servidor crea el proceso 2, y acá lo que está embebido es, el proceso 2 va a escuchar en un nuevo puerto elegido aleatoriamente. Lo mismo pasó con el proceso 1. Un nuevo puerto elegido aleatoriamente, yo qué sé, 21-21, 21-22, 21-23, no importa. Y el proceso coordinador va a conocer qué puerto eligió aleatoriamente cada uno de sus procesos hijos y se lo va a mandar en la información al cliente. ¿Está bien? Entonces, acá ya no importa que el cliente 1 o el cliente 2 eligió un puerto cualquiera aleatoriamente, porque ya hay una conexión establecida con el coordinador que le va a pasar esa información, ¿no? Entonces acá cuando le dice habla con el procesador, con el procesador le está diciendo en esta IP, en este puerto, y toda la información que sea necesaria para que el cliente pueda llegar al proceso 2 y decirle, hola, yo vengo a hablar con el coordinador y me dijo que puedo pasar, digamos, ¿no? Y el proceso 2 lo atienda, digamos, ¿no? Alguna contraseña, algún mecanismo de autenticación, digamos, que sea válido, ¿no? Y el cliente hace lo mismo, ¿no? Se conecta y le manda el comando que le quiere mandar. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Si paramos la pelota acá y congelamos el estado y decimos, ¿qué está haciendo ahora el cliente 1? Y al mismo tiempo, ¿qué está haciendo ahora el cliente 2? Acá cambia la cosa, ¿sí? Los dos están haciendo algo. ¿Se ve la mejora con respecto al caso anterior? Mientras en el caso anterior, el cliente 2 estaba esperando una respuesta del servidor y no estaba haciendo nada,
acá el cliente ya mandó el comando, y es más, el servidor, acá yo les pregunto, ¿no? El proceso 1 y el proceso 2, supongamos que tenemos una sola CPU. ¿Están haciendo cosas al mismo tiempo, no? ¿De qué depende, digamos, no? Si nos damos en ejemplo. Y la CPU del cliente 1 está, no, la CPU no, perdón, el proceso del cliente que me llamó el cliente 1 en realidad está bloqueado porque ya está, si era get up, está dando la respuesta de salida, y entonces la CPU está liberada y ahí entra el delete del cliente 2 y puede estar trabajando. Entonces son concurrentes, no están trabajando en paralelo porque hay un solo CPU. Ahí Pero va. uno está en bloqueado y el otro ya puede estar en running. Exactamente. Y fíjense, o sea, yo tengo concurrencia en el FTP server adentro de la máquina, pero si miro el sistema completo, el sistema distribuido, ahí sí tengo paralelismo, ¿no? Porque el cliente 1 está recibiendo contenido, el cliente 2 está mandando algo, entonces, y se da porque justamente si vamos a la computadora del servidor, mientras uno usa la CPU, el otro usa una entrada-salida, ¿no? Es más, podría llegar a pasar que los dos estén haciendo entrada-salida, en este caso, y igual sean paralelo. ¿Por qué? Porque el proceso 1, el handler 1 y el handler 2, podrían no estar usando, al menos en un momento, el mismo dispositivo de entrada-salida, ¿no? El handler 1 podría estar usando la placa de red para mandar el contenido. Imagínense que lo leyó de disco y ya está, imagínense que era un archivo chiquito, ¿no? Y ya lo está mandando por una escritura en la placa de red. Mientras el handler 2 está queriendo leer del disco, que es un dispositivo distinto de la placa de red. Son dos dispositivos distintos, por lo tanto tengo en un momento ahí una situación de paralelismo, ¿no? Porque, por razones evidentes, ¿no? Entonces ahí tenemos una opción un poco mejor. Esta estrategia es una estrategia en la cual tenemos un servidor que está usando multiprogramación, ¿sí? A través de la creación de muchos procesos para poder atender clientes concurrentemente. ¿Saben? Y muchos servidores hoy en día tienen esta estrategia, ¿sí? Por ejemplo, acá yo lo doy en el ejemplo, pero ¿cuál es el servidor HTTP más conocido del mundo? Por un pedazo de huevo de Pascua que todavía me quedó. Yo estaba leyendo el chat. ¿Qué preguntaste? El servidor más conocido del mundo, más usado, más histórico. Apache. Este es el servidor de Linux y más conocido, histórico, el más usado, el más. A ver, no sé si hoy es el más usado, pero es el más emblemático de todo el Nginx, universo. ¿no? ¿Sí? Este es un servidor HTTP, no es FTP, ¿está bien? Pero en esencia es el mismo problema. Recibe muchos clientes que se le conectan y tiene que responderles. ¿Cómo maneja la concurrencia el HTTP server? Bueno, tiene por lo menos dos estrategias que yo conozco. La primera, la histórica, la tradicional, es esta estrategia que acabamos de ver acá. Es esta misma. Cada vez que se le conecta a un cliente, lanza un proceso nuevo. ¿Mm? Digo, hablamos de HTTP server como ya un servidor que responde páginas web, ¿no? O sea, un HTTP server podría estar corriendo esta página, por ejemplo. ¿Está bien? O esta página, ¿sí? Ya estás hablando de servidores que manejan las páginas de internet como las conocemos, ¿está bien? Así que esto que estamos viendo, que conecta, que de alguna manera usa la estrategia de multiprogramación que vimos en sistemas operativos y que les podría servir para el trabajo práctico también, nada, se usa en la vida real. Me parece que está bueno para que veamos que no... A veces por ahí da la idea de que es muy esotérico o que no se usa, ¿no? Y sí. Bueno, ¿se entiende hasta acá cómo alguna duda quedó de esto?
Perdón, profe, ¿cuál es el límite? ¿Hay algún límite o algo que lo defina? ¿Límite de qué, concretamente? De atender clientes. Por ejemplo, ahí veo que se conectan 2 clientes, pero ¿hasta cuándo puede crear procesos? En el lista, ¿no es? Bueno, Claro, el lista en el max ahí. bien, ahí tiraron uno. A ver, el límite va a estar dado, el sistema va a poder seguir creando procesos hasta que agote algún recurso de los múltiples que necesita el sistema para poder operar. ¿Sí? El que se agote primero, digamos, va a hacer que no funcione o que funcione mal. Y acá hay varios recursos. Ahí mencionaron uno. ¿Qué dijeron? Algo del listen ¿cómo es eso? ¿Eh? Había visto en el TP0 que te aparecía el listen y tenías una variable que ya estaba seteada en 128, si no me equivoco, que era lo que entendí, podías recibir hasta 128 sockets al mismo Bien. tiempo. Bien, Paralelo. bueno, pero te hago ahí una aclaración. Ese límite es el de cantidad de sockets en espera, que todavía no fueron aceptados. ¿Está bien? Esa configuración representa eso. ¿Cuántos intentos de conexión vas a tener esperando como máximo, considerando que vos los vas a aceptar de a uno, ¿no? Entonces, si se te conectan muchísimos a la vez, vos aceptás uno, aceptás otro, y tenés algunos que están esperando, ¿no? Entonces, esa configuración representa eso. No representa la cantidad de sockets establecidos máximos que vos podés tener. ¿Está bien? No representa ese límite. ¿Está? Es conexiones en espera, a la espera de que vos las aceptes, ¿no? Porque cuando vienen los connects, lo que hace el sistema operativo es como que hace una especie de aceptación previa interna de la conexión, a la espera de que el proceso haga el accept posta, y lo tiene como en una cola interna esperando, ¿no? Del otro lado, el proceso no recibe ninguna respuesta, es como que no sabe qué pasó. El sistema operativo es como que recibió el sobre y te lo está guardando para dártelo a vos, ¿no? Y si vos no aceptás conexiones nuevas porque estás haciendo otra cosa, y más gente se te quiere conectar, se empiezan a acumular, ¿no? ¿Se entiende? Ese es el límite del que vos estás hablando, ¿sí? Probablemente ese límite podría llegar a afectarnos en algún problema, pero va a haber otros límites que nos van a afectar antes. Cantidad de sockets abiertos es un límite real en un sistema operativo. Es un límite de tipo soft, ¿sí? ¿Conocen esa diferencia? Los límites soft son límites que en realidad están establecidos por configuración. Es un número que está establecido de una manera y que se puede cambiar, pero que está establecido de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, Linux, uno lo puede configurar, si no me acuerdo mal, para, por lo menos en la clásica configuración lo puede llevar a que tenga hasta 65.000 archivos abiertos por proceso. Y el socket en Linux es un archivo. Por lo tanto, ahí tenés un posible límite, por ejemplo. Pero en realidad puede haber otros límites. La memoria. Empezaste a lanzar procesos handlers, muchos, y de golpe están ocupando mucha memoria. Y tal vez no es un tema de conexiones, ¿no? Llega un momento que no podés crear procesos nuevos porque se te agotó la memoria RAM, supongamos. Así que podés tener límites por varios lugares, pero esos que vimos son 2 o 3 ejemplos válidos. También podría tu propio servidor tener una configuración vos en tu aplicación y decir, más de 100 procesos más de 100 clientes no quiero manejar. Cuando llega el 101, se la rechazás, por ejemplo, ¿no? Sería un criterio como más abarcativo de un nivel más alto, ¿no? ¿Responde esto un poco la pregunta? Sí, profe, perfecto. Gracias. Sí, gracias. Y de alguna manera, para conectarlo con temas vistos, esto conecta con el nivel de multiprogramación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos en planificación el nivel de multiprogramación, la cantidad de procesos activos en memoria, ¿no? Como una idea de una métrica que nos dice qué tan estresado está el sistema. Bueno, la cantidad de clientes que vos estás manejando en un FTP server podría ser tu nivel de multiprogramación de alguna manera, y vos usar eso para tener una idea de qué tan cagado a palos estás o no, y tomar una decisión al respecto, ¿no? Una decisión en pos de la satisfacción, de la buena satisfacción de los clientes que tenés conectados, porque no hay ningún problema con aceptar nuevas conexiones, pero cuando
Lo que típicamente pasa con los sistemas es que si vos no haces nada explícito para manejar la saturación, el sistema se va degradando de a poco, ¿no? No es que de un momento para otro no funciona más, ¿no? Se degrada de a poco, empieza a funcionar un poco más lento, algunas conexiones no las acepta, ¿no? Y entonces, mientras te empezás a saturar y antes de llegar a la situación en la cual por ahí explotaste, los clientes que ya tenés conectados, les empezás a dar un mal servicio, ¿no? Entonces, tener una métrica como un nivel de multiprogramación y autorregularte te va a permitir no cagarle la vida a los que ya tenés conectados, haciendo esperar a los nuevos, por ejemplo, pero bueno, hay muchas estrategias, digamos, ¿no? En otras palabras, sería como aplicar el concepto de concurrencia que habíamos visto con los procesos de CPU a las conexiones que tienen los procesos, ¿no? Claro, claro. Pensando en vos como, en vez de sistema operativo, en vos como servidor FTP y tu capacidad de poder responderle a un cliente rápidamente los servicios, digamos. Exactamente. Bueno. Entonces. Profe, una consulta. ¿Todos los clientes se conectan al mismo puerto del servidor? Acá sí. A ver. Cuando los clientes se conectan acá, esta conexión es al puerto, a un único puerto, al mismo puerto que está escuchando este coordinador, pero estos están escuchando en otro. O sea, el coordinador después le asigna otros puertos a esos Cuando clientes. crea un proceso nuevo, cuando se crea el proceso, por ejemplo, Handler 2, el Handler 2 escucha en un nuevo puerto, otro. ¿Sí? Y el cliente se conecta a ese nuevo puerto donde está escuchando el Handler 2. Y se desconecta de su conexión con el coordinador, digamos. Esa es la Ok, o sea, primera. primero se conecta al coordinador y después se conecta al handler 2. Exactamente. En el ejemplo que estamos viendo acá, no estoy diciendo que todos los esquemas de sistemas distribuidos tengan que ser así, pero en este esquema lo planteamos así y es un planteo válido que se ha usado, digamos. Sí, sí. Pregunta, vos hablas de sistemas distribuidos. ¿Qué es el sistema distribuido? Porque algo mencionaste, pero no sé. Sí, perdón, tengo mucho calor. Sí, sistema distribuido, vamos a dar una definición la clase que viene, pero es un... En esencia es un sistema compuesto por varios subsistemas, interconectados entre sí, y que vos lo ves como si fuera un único gran sistema, pero son varios, en realidad. Entonces, mi sistema de almacenamiento de archivos y operación de archivos es un sistema distribuido que está compuesto por un servidor con varios procesos clientes y aparte los clientes del otro lado que le piden las operaciones. Todos estos procesos, estos 5 procesos, conforman mi sistema distribuido en este momento. Y distribuido porque son varios subsistemas que normalmente están distribuidos geográficamente, o sea, por definición, no están típicamente en la misma computadora y típicamente no están en el mismo lugar, ni en el mismo país, ni en la misma ciudad, ¿no? Puede llegar hasta ese nivel de distribuido, ¿no? Así que sí, esa es la definición más amplia que te puedo dar. Después por ahí profundizamos un poquito. Gracias. Dale. Una consulta más. Sí. ¿En el servidor Apache hay que pagar para poder ahí alojar tu página web o lo que quieras? El servidor Apache es un programa que vos te lo bajás, lo instalás y lo podés correr, lo corres en tu máquina. Es un programa que es open source, así que no tenés que pagar para bajártelo. Te lo bajás, lo instalás, lo ejecutás y tenés un servidor HTTP corriendo en tu computadora que recibe conexiones en el puerto 80 o en el puerto que vos le digas. Y después vos lo subís donde querés. Si vos, o sea, depende de vos querés hacer, vos podés agarrar y correrlo en tu máquina, configurás bien el router de Fiverr de tu casa y abrís el puerto 80 de tu máquina al mundo entero. Y agarrás y le decís a un amigo tuyo, che, conectate a esta IP, te fijás cuál es la IP que te asignó Fivertel, la IP pública. Pruébenlo si quieren, digamos. Aparte está bueno para aprender, ¿no? Cuidado después que eso puede ser propenso a que los quieran hackear, pero jueguen también. Después los asesoro con respecto a eso también, pero
le das la IP pública y le decís conectate a esta IP. Y si vos tenés levantado, o sea, poné en Google Chrome la IP, le decís, ni siquiera tiene que poner el puerto 80, porque como es estándar, se asume por defecto el puerto 80. Y si vos tenés bien configurado el router de tu... O sea, primero el firewall de tu Windows, Linux o Mac, y después tal vez tengas que configurar el router de Fiber, de lo del que sea, para que abra ese puerto, y vos tenés levantado el HTTP que responde con una página que dice hola, tu amigo de su casa lo va a poder ver. Por supuesto, lo más normal es que vos instales ese programa en un data center o en un servidor en la nube, donde ya hay infraestructura preparada para eso y no tu computadora que cuando la apagaste no se va a poder conectar, ¿no? Pero tranquilamente lo podrías hacer. Gracias, profe. Sí. Perdón, me había quedado una duda con la pregunta que hizo el compañero anteriormente. Acá tenemos que El los clientes compañero... Sí, perdón. Sí, un compañero, no sé si fue Luis, pero fue anterior a Silvina. Dale. Había hecho una consulta sobre que, bueno, cómo cada handler atendía a los distintos clientes. Pero bueno, cuando un cliente se conecta, hace un connect, digamos, a un servidor, al coordinador en este caso, el coordinador le deriva, digamos, esa atención a través de un handler. Sí. En ese caso, el handler tiene que ser configurado como servidor para atender esa conexión. O sea, el handler dijimos que lo hace a través de otro puerto. Y eso es lo que me confundió. Entonces el handler se setea como un servidor también y tiene que volver a aceptar la conexión. El cliente se Correcto. tiene que volver a conectar conociendo ya este puerto y demás. Este nuevo Correcto. puerto. Exactamente. Ah, O bien. sea, exactamente. O sea, Ok. ¿a qué estamos definiendo como servidor, tomando tus palabras? Si definimos como servidor al hecho de que el proceso crea un socket de escucha, lo bindea a un puerto y llama a la función listen y después acepta una conexión, sí, tiene que hacer todo eso el handler. Ah, genial. Genial. Ahí Entonces, me quedó claro entonces. tenemos Una varios pregunta. servidores de alguna manera, ¿no? Acá adentro, digamos, ¿no? Y sí, efectivamente. La parte del hilo tendría que hacerse ahí, ¿no? Tipo, todavía no lo vimos y la verdad que tampoco sé mucho. Pero se supone que tendríamos que crear un hilo dentro del aceptar nuevo cliente, el cual recién ahí haría el proceso 2, el proceso 1, para que tengamos el socket que todavía sigue recibiendo. Sí, crearíamos un hilo, pero aguantame un minuto y lo vemos, que ya en los próximos slides vamos ahí. Dale, pero sí, en vez de estos crearíamos hilos. Pero ahora vamos a eso. Profe, cada proceso de esos sería un socket nuevo, ¿no? Cada vez que crea un proceso, crea un socket. Cada flecha negra que vos ves acá, continua, es un socket. Los procesos no son sockets, pero los sockets son conexiones punto a punto. Cada flecha como esta que ves acá, esto es un socket, esto es un socket. No sé si esto responde a la pregunta o no. ¿Cómo lo habías pensado vos? No, o sea, los mensajes tipo el get a.txt no sería lo que recibe el socket. Correcto. O sí. Pero no es el socket de ese mensaje. Vos lo que... El socket estaría esperando ese mensaje, ¿o no? Quien espera el mensaje es el proceso. El socket es la conexión, el cable de alguna manera. Ok. El socket es la conexión punto a punto entre dos procesos. ¿Sí? Bueno, pero la flechita que va para un lado y para el otro es el mismo socket. Correcto. O sea, por ahí es medio confuso. Okay. El mismo, no son dos, es uno solo. Sí. Yo quise como hacer como que era el mensaje de y el de respuesta, pero es un solo socket. Sí. Ok, perfecto. Bien. Vamos, me gusta, porque como siempre hay dudas. Yo por ahí me voy un poquito de tema con la cursada, pero me parece que estas cosas, ¿no?, dan valor, ¿o no? Sacamos información para el TP, me parece. Realmente. Y para
la profesión también, si se dedican a la programación, si tienen que entender esto, también les va a servir, debería servirles bastante. Sí, sí, para el trabajo mucho. Bueno, entonces, resumiendo un poco los pros, las ventajas de esta segunda solución comparada con la primera, ¿no? Tenemos un mejor diseño porque estamos modularizando, ¿no? Tenemos procesos que se dedican a una cosa, otros procesos que se dedican a otra, ¿no? Ahí hay un poquito de diseño que se presta para una mejor mantenibilidad, ¿no? Entonces ese código es más fácil de entender porque ahora tengo dos procesos con códigos más chicos, ¿no? Con responsabilidades más delimitadas. No tengo un gran proceso tipo GoDobject que hace de todo, ¿eh? Y es más, se lleva un poco más mejor con el multiprocesamiento. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero multiprocesamiento no es lo mismo que multiprogramación. Multiprocesamiento significa muchas CPUs. Y yo les planteé que por ahora teníamos una sola CPU, pero si de golpe en mi computadora agarro el mismo programa y lo corro en una computadora que tiene 3 CPUs, o 4 o 5, esta misma arquitectura se va a llevar muy bien, va a poder sacar provecho. ¿Por qué? Porque ahora tengo un proceso que va a poder correr en una CPU y otro que va a poder correr en otra CPU. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me refiero con multiprocesamiento friendly, por así decirlo, ¿no? Y acá algunas observaciones, ¿no?, de esta arquitectura que funciona bien, pero a ver qué podemos todavía mejorar, ¿no? Si yo tengo que poder enviar estadísticas, ¿no? Acá no sabemos una cosa. Estos dos procesos son hijos de este de acá. ¿Está bien? Porque este es el que los creó, ¿no? Esa es la estructura familiar, por así decirlo, ¿no? Entonces, si estos son los que efectivamente procesan los comandos, probablemente si yo quiero recopilar estadísticas sobre archivos enviados, recibidos, bytes enviados, recibidos, probablemente lo más conveniente sea recopilarlas en este proceso que sea como el coordinador, el que siempre está corriendo, ¿no? No nos olvidemos de una cosa, yo no lo mostré acá en el ejemplo, pero cuando la operación termina, para el cliente 1, supongamos, y el cliente 1 cierra la conexión y se pone a hacer otra cosa, el proceso handler 1 no tiene más propósito para existir. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que pasar con ese proceso client handler 1? Tiene que morir. ¿Está bien? Entonces, se lanza un proceso para atender a un cliente y el propósito de existencia de ese proceso es la conexión con ese cliente. Cuando esa conexión se termina, el proceso finaliza. ¿Sí? Entonces, necesariamente si yo tengo que acumular estadísticas, tengo que acumularlas acá, pero la operación está ocurriendo acá adentro. Entonces, ¿qué tengo que tener acá? Cierto tipo de comunicación entre los padres y los hijos. ¿Me siguen? Porque este le tiene que mandar a este, che, mira, transferí un archivo, era de 10 bytes. Acá lo tenés para las estadísticas, me tomó tanto tiempo, yo qué sé, la estadística que necesite, ¿no? ¿Y qué pasaba entre los procesos, incluso entre los que eran familiares? Son entidades independientes, ¿se acuerdan de eso? Muy importante. Los procesos, por más que uno sea hijo del otro, no comparten nada, no comparten recursos, no comparten memoria, no comparten archivos, no comparten nada. Son entidades aisladas. ¿Sí? Por lo tanto, no se pueden comunicar gratis, sino que para hacerlo tienen que hacer algo extra, ¿no? ¿Cómo hacen dos procesos aislados entonces para comunicarse entre sí si desean hacerlo? A través del sistema operativo, ¿no? El sistema operativo ofrece syscalls, libraries, mecanismos para poder comunicar los procesos. Si no es que no se pueden, pero por defecto están separados. ¿Está bien? A ese mecanismo de comunicación entre procesos le llamamos IPC, es una sigla, significa Interprocess Communication. ¿Sí? Hay muchas maneras de tener Interprocess Communication. El hecho de tener sockets es una manera. ¿Sí? Nada impide que dos procesos de una misma máquina se establezcan un socket y se hablen. No se puede hacer. Hay otros mecanismos. Los sockets están más pensados para la comunicación por red, pero dos procesos de la misma máquina pueden comunicarse. Ahora, por supuesto que va a ser un poco más eficiente que si dos procesos en la misma máquina quieren comunicarse, tal vez usen otros mecanismos más pensados, no para la red, sino para usarse dentro de una computadora, ¿no? En Linux hay varios. No es que vamos a profundizar en eso, pero lo que me interesa que entiendan es que en este ejemplo que estamos viendo de quiero hacer mi servidor, para poder hacer esta funcionalidad tengo que hacer esto y para eso tengo que pasar por el sistema operativo. Porque los procesos eran entidades separadas, ¿está bien?
no hay ningún problema, va a funcionar, va a tener cierto overhead. ¿Está bien? A eso queríamos llegar. Entonces, si tenía una configuración que tenía que levantar en un archivo que me dictaminaba cómo me tenía que comportar, ese archivo lo tengo que tener abierto varias veces, porque cada proceso va a tener que abrirlo para poder conocer esa configuración, entender cómo se tiene que comportar, ¿sí? Entonces, ese archivo es el mismo, la configuración es la misma, pero cada proceso es independiente, entonces tiene que volver a abrir el mismo archivo y leerlo, ¿sí? Bueno, la creación de procesos obviamente va a tener un costo operatorio, digamos, inherente, y para poder reutilizar el código, acá tenemos un tema, ¿no? El código del coordinador no es el mismo que el del handler, ¿estamos de acuerdo? Son códigos distintos, ¿tá? Ahora, el código del handler 1 y el del handler 2 es igual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo levanto dos procesos del mismo programa? ¿No? ¿Se va a reutilizar el código o no? La realidad es que dependiendo de cómo esté estructurado el programa, tal vez sí, tal vez no. Pero si yo no hago nada en especial, es probable que por defecto no se reutilice el código. Y entonces, ¿qué va a terminar pasando? Si no hago nada extra. El mismo código lo tengo cargado 2 veces en la memoria RAM, o 3, o 4. ¿Sí? No es lo más eficiente del mundo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este diseño tiene bastantes ventajas comparando con la solución 1, pero acá observamos algunos puntos a mejorar, ¿no? Y obviamente, por acá viene la estrategia de usar hilos, ¿sí? Ya llevamos como bastante tiempo de clase, pero me parece que todo y todavía no vimos lo que es un hilo, pero me parece que vale muchísimo la pena dedicar la mitad de la clase a este ejemplo, porque es lo que nos ayuda a entender por qué aparecen los hilos y cuándo son buenos, ¿no? Yo les podría explicar de una, mira, los hilos son estos, haces una estructura, pum, 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 ya está, listo, nos vemos. Pero bueno, está mucho mejor entender por qué. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, se va entendiendo. ¿Cómo? Sí, que se va entendiendo. Bien. Denme un segundo que reviso chat, si está todo bien. Y por el chat de acá, Fede, todo bien, ¿no? Sí, so far. Todo bien. Bueno, entonces vamos entonces a optimizar, ¿no? ¿Cómo podemos ser todavía más eficientes trabajando esas observaciones que vimos en el slide anterior? ¿Está bien? Entonces vamos ahora a la solución 3, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos en común? Que dijimos, che, acá por ahí podemos no repetirlo, ¿no? Vimos que creábamos varios handlers cuando todos compartían el mismo código. Entonces, claramente ahí podríamos tratar de no hacer copias y que el código sea uno solo, el de los handlers, que pueda ser ejecutado varias veces, ¿no? No tenerlo muchas veces en memoria RAM, sino solo una vez, ¿no? También vimos que en común había, por ejemplo, el descriptor de un archivo abierto, ¿no? O sea, yo tenía mi archivo de configuración que había sido abierto varias veces con la consecuente generación de estructuras administrativas repetidas por cada proceso que tenía que leer eso, ¿no? De vuelta, un recurso común, es un recurso que es común a todos. Todos los procesos necesitaban ese mismo recurso tal como está, digamos, incluso de manera inmutable. Inmutable, perdón. Y en común también la necesidad de poder compartir información, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Bueno, bárbaro. Compartamos el mismo código, compartamos esos recursos comunes, en este caso era el archivo, compartamos la memoria tal vez para poder compartir información libremente sin tener que involucrar al sistema operativo, y obviamente la parte que no hay que compartir es, bueno, tengamos inevitablemente distintos caminos de ejecución, porque cada handler que yo tenga va a tener que hacer algo distinto. O sea, si bien la receta es la misma, o sea, las instrucciones son la misma, cada uno podría recibir un comando distinto de su propio cliente, ¿está bien? Entonces, el camino que termina tomando el código no es el mismo, ¿está bien? Entonces son distintos
caminos de ejecución. ¿Está bien? Entonces lo que estamos haciendo es separar de todo lo que estaba involucrado en este quilombo lo que era común a todos y lo que es distinto. ¿Sí? En eso se basa la idea de hilos. ¿Sí? O sea, la estrategia de hilos consiste en hacer esa separación. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora cómo se manifiesta eso. ¿Sí? Nótese que el título no es casual, dice Single to Multithreaded Models. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar y vamos a volver a por qué eso, ¿no? Estos slides ya son bien robados del libro Stallings, así que gracias, señor Stallings. Este dibujo que tenemos acá a la izquierda es el que conocíamos hasta ahora de un proceso. ¿Sí? Los elementos de su imagen un poco reorganizados, ¿no? Teníamos al PCB, ¿sí? El Process Control Block. Teníamos un stack, la pila, ¿se acuerdan? Acá en el libro marca que también existe una pila de kernel. Esto nosotros no hacemos mucho énfasis, así que por ahí nos recuerdan que lo hayamos visto. No pasa nada, no es algo que le pongamos mucho foco, pero como está mencionado, sepan que está. O sea, los procesos en realidad tienen dos pilas, la pila de kernel y la pila de usuario. Nosotros la que típicamente vemos es la del usuario. ¿Sí? ¿Para qué se usa la pila de kernel? Bueno, en realidad cuando vos haces una syscall, y esa syscall llama funciones adentro, y hay un encadenamiento ahí, dejás de usar la pila de usuario que encadenaba las llamadas de funciones de usuario y pasás a usar esa otra pila de kernel. Pero es como una continuación, digamos, ¿no? Y hay temas de seguridad involucrados, ¿no? Sobre por qué se hace eso. No importa. Y después tenemos el User Address Space. Este es un concepto que se usa mucho en los libros y en la industria para unificar el resto de los elementos que vimos. ¿Cuáles eran los que faltan acá? Que nosotros los vimos separados. El código, los datos, ¿sí? La parte de datos estáticos, ¿no? Y el heap. ¿Saben? Esos tres elementos, hagan de cuenta que están metidos acá dentro, en lo que muchas veces se denomina el User Address Space. ¿Sí? Es un poco la idea de todas aquellas cosas que el proceso puede direccionar, digamos, libremente, ¿no? El espacio de datos estáticos lo puede direccionar porque lo puede referenciar para escribir o leer, el heap lo mismo, y el código lo puede direccionar para ejecutar, ¿no? Me está dando el sol acá a la derecha y me voy a broncear de un lado. Pero bueno. Bueno, entonces, esto es lo que ya conocíamos antes de la clase de hilos, ¿está bien? A esto le vamos a llamar el Single Threaded Process Model, o sea, acá tenemos un único camino de ejecución. Era lo obvio, lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué significa un único camino? Y que el proceso está yendo por un solo lugar, o sea, ejecuta una función, después ejecuta la siguiente sentencia, después la sentencia, después ejecuta un if, ¿no? No hay dos caminos concurrentes, hay uno solo, el proceso tiene uno solo, por eso decimos que es single thread, ¿está bien? El camino es el hilo de ejecución, ¿está bien? Cuando ahora empezamos a decir, bueno, pero podemos optimizar esto y hacer que el proceso tenga varios caminos de ejecución, nos vamos a este modelo, ¿está bien? Este modelo es la forma de poder optimizar las observaciones que habíamos visto antes, ¿no? Y en este modelo tenemos procesos multihilo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está conformado eso? Lo vemos desde adentro, en principio, ¿no? El proceso es todo esto, ¿no? Sigue teniendo su Process Control Block, que es la estructura para administrar todo el proceso. Hasta ahí estamos bien, estamos igual. Sigue teniendo un espacio de direcciones, ¿no? Recuerden lo que teníamos acá, ¿no? El código, los datos, el heap. Pero ahora, para poder tener varios caminos de ejecución, o sea que sobre el mismo código haya dos caminos, o en este caso tres, ¿qué es lo que necesito tener distinto o repetido? Y, en principio, el stack, ¿no? ¿Por qué?
Porque si yo quisiera tener 3 caminos concurrentes de ejecución, tal vez el camino 1 está llamando a la función A, pero el camino 2, en el mismo código, como el contexto era distinto, llamó a la función B en vez de la función A. Entonces ya estamos en un problema. El mismo stack no me sirve para ir encadenando, ¿está bien? Entonces ahora quiero tener 2 hilos de ejecución. Cada hilo tiene que tener su propia pila. ¿Está bien? Y entonces, inevitablemente, para poder lograr esto, va a ser necesario cierto tipo de información administrativa que va a ser propia de cada hilo de ejecución. Por lo tanto, inevitablemente, necesito tener esto que tengo acá, ¿no? Lo que ahora vamos a dar en llamar un thread control block, y acá conectamos con una pregunta que habían hecho por Telegram hace un par de días, ¿no? Habían preguntado algo del TCB, no me acuerdo. Pero bueno, esto es el TCB, ¿sí? El thread control block. Estructura para administrar un hilo dentro de un proceso, ¿sí? Tengo acá algunas notas que me quiero robar, a ver o no. Profe, Sí. perdón, habías dicho en un momento que podía ocurrir o que podía llegar un momento en el que el mismo proceso quiera ir por el camino A o por el camino B, algo así, no lo entendí bien, ¿lo podrías repetir? Como que ahí es el momento en el que se da esto del multihilo, que se arman varios hilos. Claro, a ver, pensémoslo de la perspectiva de, estamos diseñando el sistema operativo, ¿está bien? O sea, estamos creando nuestro universo, ¿no? Al mejor estilo Inception. ¿Vieron la película Inception? Cuando la chica se da cuenta de que puede manipular, ¿la vieron? El sueño. Y entonces dice, bueno, entonces puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Está buenísima esa película, ¿no? ¿No la vieron? Sí, está muy bueno. Bueno, es importante. Todos están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a ver. Ahí va. Ay, no puedo bajar. Sí, sí puedo bajar. Ahí va. Ahí va. Perdón por esta división, pero si votan, me ayudarían. Bueno, bien, tenemos gente educada. Bien. Muy parejo. Parejo, ¿no? Está ahí empatando, ¿eh? ¡Epa! ¡No! Bueno. Véanla, los que no. Está muy buena. Yo creo que se hubiera daba para hacer una secuela. Tendría que haberlo hecho más larga la película, tipo secuela, 3, 4 películas. Porque se puede trabajar mucho eso. Y bueno, el final es para debate, no se lo voy a spoilear. Bueno, quedó. Entonces ganó que la mayoría lo vio. Bueno, más o menos, pero por poquito. Ahora sí, me fui a la mierda, vamos a la pregunta. ¿Puedo compartir los resultados? ¿Con quién los puedo compartir? Con ustedes. Bueno, Ahí apareció en pantalla. y ahí dejó se la fue. pantalla. Perfecto. Bueno, voy a compartir esto en... Yo puse que no, pero en realidad sí la vi. O sea, vi el origen y no me acordaba que era la película Inception. Oh, bueno. Así que hay que agregar uno más ahí al de no. Al de sí. Detalle. Dale. Bueno, seguimos entonces. Cierro acá y vuelvo a acá y a la pregunta. A ver si me fui tan a la mierda de que... Ah, sí. Pensalo desde que estamos creando esto. O sea, lo que estamos diciendo es, queremos tener la posibilidad de poder lanzar concurrentemente varios procesos, ¿está bien? Que cada uno haga una tarea distinta. Pero vamos a cambiar cómo eso se hace desde el sistema operativo, porque queremos que si hay recursos en común, se reutilicen y no se creen de vuelta, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo de alguna manera es reorganizar
este modelo en el cual teníamos estas estructuras administrativas de esta manera, ¿sí? Para poder tener, por ejemplo, 3 hilos de ejecución. Ahora vamos a ver qué significa eso en el código, pero en esencia, ahora podríamos estar haciendo 3 cosas a la vez, o concurrentemente, por lo menos, pero dentro del mismo proceso. O sea, que el proceso en realidad es como que hace 3 cosas. ¿Sí? Es como si tuviera 3 pequeños procesos hijos, pero no, que en realidad no son procesos, son hilos. ¿Sí? Uno hace una cosa, otro hace otra, otro hace otra. ¿Sí? De hecho, si tuvieses 3 CPU, en el proceso, en el single thread, tenés que usar una sola CPU, ¿no? En el multi-hilo podés usar las 3 al mismo tiempo, ahí sí podrías hacerlo en paralelo. Sí, Si tuvieses 3 pero CPU. sí, siempre y cuando tengas cierto tipo de hilos que soportan el multiprocesamiento, que no son todos. Ahora en un rato profundizamos sobre eso, que es un tema interesante. Voy a avanzar un poco y no me acuerdo quién me ha hecho la pregunta, pero guardátela y ahora me repreguntámela en un par de slides, a ver si se clarifica mejor. Entonces, ahora tenemos este modelo, ¿no? De un proceso que puede hacer varias cosas, ¿sí? A la vez, pero que no tiene el código repetido, porque el código está una sola vez. Tiene un único espacio de datos, ¿sí? Un único heap. ¿Sí? Y por lo tanto empiezan a pasar cosas interesantes en este modelo, porque cada uno de estos hilos, que tiene su propio camino de ejecución, en realidad, ¿qué es lo que está ejecutando? El código que está acá. ¿Está bien? Guarda en este stack, ¿sí? Cada vez que cambia de una función y los parámetros, pero cuando tiene que ver cuál es la próxima instrucción, la ejecuta de lo que está acá, porque el código está acá. Por lo tanto, está ejecutando el mismo código que podría estar ejecutando este hilo. ¿Está bien? Tal vez hay uno que está en una instrucción y otro está en una de más adelante, porque el flujo fue por lugares distintos, pero de la misma receta. ¿Está bien? Y ahí viene una segunda... Sí. Es más o menos como lo que nos habíamos, o sea, acá no tiene nada que ver, pero es más o menos el concepto de cuando nos mostraste lo del fork, que se basa en el mismo, pero en un momento se bifurca y ya son 2 dentro del 1. Pero el fork te manda el código también. Te Claro. copia. O sea, cuando vos hacías fork, ya tenías en 2 procesos distintos. Del momento que se ejecutó la función y se creó el proceso nuevo, se duplicó, tenías el código 2 veces, los datos 2 veces, el heap 2 veces, todo estaba 2 veces en la memoria. Ah, o sea, hay varios procesos en vez de uno, ya no hay más uno. Acá sigue siendo uno con muchos hilos. Exactamente. El código lo tenés una sola vez en la memoria, acá dentro. No importa cuántos hilos tengas dentro de ese proceso. ¿Está bien? Entonces ahí está un poco la ventaja. Acá tenemos ahí las definiciones para que les queden un poquito de qué podríamos definir como multithreading y qué podríamos definir como un hilo. La definición de hilo la inventé medio yo, porque creo que en el libro no encontré nada, y bueno, armé algo. Pero bueno, miren esto. Muchas formas de aprovechar el hecho de tener hilo, ¿no? El cuadrado es el proceso, ¿no? El modelo que conocíamos hasta antes de esta clase era este, ¿no? Pero ahora que ampliamos y agregamos esta técnica del uso de hilos, podemos tener este modelo, ¿no? Un proceso con múltiples hilos de ejecución. Ahora, cuando no conocíamos esto, y yo les hablé de la solución 2, la que creaba procesos hijos, ¿cuál modelo era? Este modelo, ¿no? Y teníamos concurrencia, ¿está bien? Pero lo que buscamos fue una manera de poder ser más eficientes. Entonces, de acá a este modelo cruzamos a este de acá. ¿Está bien? Pero nada impide que si nuestra aplicación, nuestra arquitectura lo amerita, pueda ser todavía más loco y tener un sistema que tenga algo como esto, digamos, ¿no? El cielo es el límite. ¿Sí? Pero bueno, en esencia, los primeros niveles de arquitectura concurrente, de alguna manera, alternan entre esto y esto, digamos, ¿no? Y quiero aclarar una cosa, digamos. No significa entonces que el modelo de monohilo, ¿sí?
así o así se haya dejado de usar y esté obsoleto. Para nada. Se sigue usando, sigue habiendo momentos donde es altamente necesario. Solo que ahora en esta clase estamos conociendo esta cosa que hay acá. Bien. Entonces, pasamos en limpio ventajas, ¿no?, de esto, ¿sí? Pensando un poco en esto, en que esto como la solución 3, que ahora, ahora vamos a conectar, digamos, pero comparado con la anterior, ¿no? En líneas generales, todas las operaciones administrativas son más rápidas ahora. ¿Qué son las operaciones administrativas? El overhead, que tiene que ver crear un proceso, destruir un proceso, hacer un switch entre un proceso y otro. Bueno, ahora, si yo tengo un esquema como este, lo que creo son hilos nuevos dentro del mismo proceso. ¿Está bien? Y hago switch entre hilos de ejecución y elimino hilos dentro de un proceso. Entonces, el hilo es una estructura más liviana que un proceso completo. Lo vemos visualmente, ¿no? Entonces, crear un hilo nuevo requiere crear menos estructuras. Solamente tengo que crear un stack y un TCB. Crear un proceso nuevo implica crear un stack, un PCB, y todo el espacio de direcciones con el código, los datos. ¿Está bien? Esos datos más que hay que crear, como siempre, digamos, en términos humanos son tiempos insignificantes, pero para una computadora es una pandemia de tiempo, por así decirlo. ¿Sí? Donde la pandemia son 2 años, ¿no, Fede? Tenemos suerte. Van a ser 2 años. Habíamos dicho con mucha confianza, vos me lo dijiste y yo te creo realmente, que eran 2 años. Pero ahora que estamos en mayo, ¿no? Y que la cosa se calma, pero se vuelve a ir a la mierda, y se calma y se vuelve a la mierda. ¿Seguís sosteniendo tu idea de que el 2022 va a ser normal? Esto queda grabado, te comprometo. A mitad de año, sí, a mitad de año. Sí. Con toda mi experiencia en el campo de la inmunología, que es 0, digo con toda certeza que a mitad de año, el año que viene, ya está. Mitad del año que viene. Sí, marzo, abril, 2 años justos. Y puede ser que tu vaticinio no esté exclusivamente atado a la distribución mundial de vacunas, sino a una especie de reordenamiento macro del virus y de la humanidad y de la... O sí, o vos lo atás a eso, a la vacuna. No, básicamente lo ato, como habéis mencionado en otras clases, a la ocurrencia de otras pandemias y la duración. Y casi todas duraban 2 años, y digo, bueno, no veo por qué no duraría 2 años. Utilicé un alfa de 0,5 entre lo último, lo más reciente y lo anterior, y dio 2, así que De hecho, tu alfa está más cerca de mirar la ráfaga anterior solamente, o miraste otras pandemias. Pasa que no tenemos historia porque no había datos, ¿no?, después del 1900. Claro, ese es el problema. Entonces, todo tiende a 2 años y monedas, dependiendo, pero más de eso no. Claro, no tendría que pasa. ocurrir una especie de inmunidad de rebaño, pero no solamente por las vacunas, sino porque eventualmente todos nos contagiamos y desarrollamos anticuerpos, y nos contagiamos y desarrollamos anticuerpos, ¿no? Algo así. Algo así. Sí, lo único que jode es que, bueno, las variantes, no esperaba esa variable, pero todavía no hay un cálculo para La de saber manada. qué onda son las mutaciones. Exacto. El otro día tuve ¿Tenés, una... Sí. ¿Tenés en cuenta cómo fue disminuyendo la duración de las pandemias también a lo largo de la historia? No fue disminuyendo tanto en realidad. Siempre se mantuvieron en Hubo el mismo algunas lapso. que... Capaz nosotros tenemos referencia a la de la gripe española, no sé si vos tenés otras que por ahí duraron menos. Hubo unas que no fueron tan pandemias, ¿no? Digo, en distintos momentos. Pero bueno. El 2009 duró 2 años, fue pandemia, duró 2 años, cerramos la facultad, me acuerdo, 1 mes. Y fue supuestamente leve porque era una variación de la gripe, pero también duró 2 años. Oficialmente, ¿Ah, sí? Como en terminar de desaparecer o algo así. Ah, mira. Exacto. El fin oficial de la pandemia, que lo da la OMS, era 1 año y 9 meses, o 1 año y 11 meses, algo así. Claro, como para nosotros fue menos, pero porque nos jodió muchísimo menos en la vida cotidiana, claro. Exacto. Bueno, bien, listo. Cerramos entonces el momento de hablemos sin saber y volvemos. Profe, una pregunta. Sí. Cuando un cliente se quiere conectar
con esto y el coordinador lo lleva a otro proceso. Y bueno, el proceso crea otros hilos. Todo es en el mismo puerto, ¿no? No. Y todavía no vimos el ejemplo de hilos, que lo vamos a ver más adelante en el slide, pero al igual que con los procesos, no podés tener dos procesos o dos hilos escuchando en el mismo puerto. O sea, con la creación del hilo también se abre un nuevo puerto y nada, estarían en puertos distintos todos, los clientes conectados. Afirmativo. A menos que, correcto con la estrategia que pensamos, con la estrategia de te conectás a una especie de lugar central y después te reconectás a otro lugar. Pero a ver, no sería muy eficiente, pero vos podrías pensar una estrategia en la cual no armás un nuevo socket, creás el proceso y este le manda los mensajes al coordinador y el coordinador hace un de proxy y se los manda al handle y el handle le responde, pero me parece que no sería muy eficiente. Pues por eso un poco, pero si así lo hicieras, no tendrías nuevos sockets y por lo tanto estos no escucharían en nuevos puertos, pero un poco la idea de crear un proceso o un hilo separado que maneja un cliente es que maneje todo lo posible de manera aislada del coordinador. Así que definitivamente, para esta estrategia que tenga sentido, cada uno tiene que manejar su propio socket, digamos, ¿no? Ni hablar. Así que sí, con los hilos te va a pasar lo mismo. Sí. Bien, ¿estamos bien? No me aparece tu nombre. No me aparece tu foto. Nunca entiendo Zoom. Bueno. Sí, Bien. profe, quedó claro. Gracias. Dale. Gracias. ¿Dónde estábamos? Por acá. Entonces, acá están un poco planteadas las grandes ventajas, ¿no? De el uso de hilos comparado con la misma problemática, pero resuelta con procesos. ¿Está bien? Entonces, la creación y destrucción de los hilos es más rápida que crear procesos. El thread switch, ¿no? Entre hilos del mismo proceso va a ser más rápido también, ¿no? Ahí está explicado un poquito el porqué, ¿no? Tiene que ver con que los hilos comparten memoria, digamos. No lo dije explícitamente, digamos, así que lo voy a decir ahora. O sea, lo dije indirectamente. A la hora de tener hilos, acuérdense que la gran ventaja tiene que ver con que todo es más rápido, pero porque todos estos hilos están compartiendo el código y están compartiendo el segmento de datos, ¿sí? De memoria y el heap. ¿Está bien? Compartirlo significa de que para poder usarlo, lo usan directamente sin la necesidad de pasar por el sistema operativo. ¿Está bien? Ahí está una de las grandes ventajas, ¿no? No pasar por el sistema operativo permite evitar cambios de contexto, cambios de modos. ¿Está bien? Ahí está un poquito la cuestión. El hilo, lo vamos a ver un ejemplo, escribe en la variable, que está acá, como si fuera una variable local, digamos. O sea, no es que tiene que hacer una llamada al sistema para poder escribir en una variable que era del proceso. No. Hace una escritura común y corriente y listo. Entonces, el switch es más cambio y aparte, obviamente, ¿no? O sea, acá está, ¿no? Si yo quiero comunicar hilos, el espacio de memoria compartida es el lugar perfecto, porque yo puedo dejar un mensaje en ese lugar de memoria compartida y el hilo que está al lado del mismo proceso lo puede leer. ¿Sí? Y no requiere intervención del sistema operativo. ¿Sí? Acá vamos a hacer una aclaración, porque yo no sé si en las notas lo puse, así que tomen nota. ¿Por qué acá yo digo que no, pero después acá el slide dice intervención casi nula? ¿No? Hay una pequeña contradicción ahí. Los hilos no necesitan al sistema operativo para poder ejecutar el código común o leer o escribir en la memoria. Eso es así, es taxativo, no es necesario el involucramiento del sistema operativo y por lo tanto eso es más eficiente. Pero, si dos personas meten la mano en el mismo plato al mismo tiempo, tal vez se arma un quilombo bárbaro, ¿no? Y ese plato termina siendo un quilombo. Se rompe todo, el recurso se distorsiona o se corrompe. Entonces, lo que va a pasar, y vamos a ver la clase que viene, es que esta excesiva libertad en realidad no va a ser tan feliz, va a ser eficiente, pero en términos de la integridad del recurso compartido, a veces se van a generar problemas, digamos.
porque no hay ningún intermediario y porque escribir directamente sobre una variable a veces no produce resultados inesperados. Entonces, va a ser necesario en algunos casos igual una intervención más reducida, pero una intervención al fin del sistema operativo, no para poder compartir el dato, porque el dato ya está compartido por defecto, sino para hacer una gestión segura de esos datos y evitar que se corrompan por el uso concurrente. ¿Está bien? Por eso yo puse intervención casi nula. ¿Sí? Pero no va a ser siempre así. A veces no se necesita de ninguna manera el sistema operativo. Entonces la memoria se comparte out of the box. ¿Sí? No hay que hacer nada para compartir memoria entre hilos. ¿Sí? Sí había que hacerlo entre procesos. Había que hacer algo especial. Había que pedirle al sistema operativo compartir memoria entre hilos. No hay que hacer nada. Acá está planteado el problema que yo les dije, ¿no? Esos recursos compartidos va a ser necesario a veces sincronizarlos. ¿Sí? Pero bueno, acá están un poco planteadas las ventajas de hilos. ¿Está bien? A ver, ¿qué tenemos por acá? Una consulta. Sí. Si en alguna parte del camino de un hilo instancian, bueno, en realidad crean variables, ¿aparecerían en el bloque de variables como variables distintas? ¿O me estoy equivocando y las variables que crean son locales y por ende estarían en la pila que tiene cada... Vayamos más al código. ¿A qué te refieres con crear una variable? En main que diga int a, por ejemplo. Si declarás adentro de main una variable, es una variable local, por definición, local a la función main. Claro, entonces van a la pila y cada uno tiene su propia pila. Exactamente. Las variables locales en un hilo, esa en conclusión es muy importante, son propias de cada hilo. Las variables locales no son compartidas. ¿Cuáles son las variables entonces que sí son compartidas? Las globales. Las globales, exactamente. Las que declarás afuera de toda función, o, en el caso de C, adentro de una función, pero si le pones el calificador static adelante, claro. No sé si sabían, si una variable local le pones la palabra static adelante, la estás transformando en global, en realidad. Después lo vemos igual, pero bueno, ya lo saben. Bueno, ¿quedó claro? Porque eso está buena esa pregunta porque era importante aclarar eso. Sí, ahí entendí. Y hay que atar los conceptos, ¿no? Sí, y aparte vamos repasando lo que vimos antes, ¿no? Una consulta. Sí. No hay planificador de hilos, ¿no? Sí. Ahora en un ratito lo vemos, pero sí. Depende del caso, puede que sí, o puede que más o menos. Pero sí. Porque está buena la pregunta porque lo que un poco está diciendo es, ahora que tengo hilos, ¿qué es lo que voy a planificar? ¿No? Porque me dicen que el hilo es la traza de ejecución, es el camino, entonces, ¿es eso lo que tengo que planificar? Bueno, medio que sí, pero ahora vamos a ver en realidad cuándo realmente se planifica y cuándo no. Dame un par de slides de tiempo. Nótese una nota en este slide que dice, ¿existe alguna desventaja de usar hilos por sobre los procesos? Porque lo que ahora estamos viendo es las ventajas de usar hilos, ¿no? Pero, ¿hay alguna desventaja? ¿No? ¿Qué opinan? Si no, de esto igual lo vamos a profundizar más adelante, pero tal vez alguien tiene alguna opinión, digamos. Mientras juego con esta especie de goma. ¿Puede haber algo con la planificación ahí? Puede haber algo, sí. Cuando los hilos no son planificados por el sistema operativo, va a haber algún impacto. ¿Sí? Puede ser que cuando se muera el proceso principal se muera todo. En cambio, con los procesos, como son individuales, siguen trabajando. Ah, mira, interesante ese tema. Sí. Yo no sé si lo llamaría una ventaja, pero vale la pena notarlo rotundamente. ¿Se acuerdan? Voy a repetir lo que dijiste para hacer modo repaso. ¿Se acuerdan, no? Que cuando un proceso creaba otro proceso, habíamos dejado bien en claro de que eran entidades independientes con vida propia, entonces si se muere el padre, el hijo puede seguir
Si se muere el hijo, el padre puede seguir. ¿Sí? Con los hilos cambia la historia, ¿no? Si se muere un hilo, ¿puede seguir el otro hilo? Sí. Pero si se muere, de alguna manera, el proceso, ¿qué pasa con los hilos? ¿Pueden continuar de alguna manera? No, mueren todos. Claro, porque el hilo en realidad depende de estos elementos que son del proceso. ¿Sí? El hilo por sí solo no tiene la Claro, información sí. para subsistir. No, porque le falta el PCB y los datos de código, datos. Exactamente. El heap, sí. No es completo. Los hilos empiezan y finalizan aisladamente dentro de un proceso, pero si el proceso finaliza como proceso, si yo de alguna manera mato al proceso, entonces estoy matando a todos los hilos que están adentro, muere completo. ¿Sí? Porque los hilos necesitan al proceso que los contiene para vivir. ¿Sí? A diferencia de un proceso hijo que no necesita al proceso padre para vivir. ¿Está bien? Que a la vez podría ser una ventaja el poder matar a Claro. todo de una. Exactamente. Claro. Yo lo veo más como una consecuencia. La realidad es que si vos, si hablamos de terminaciones no deseadas, de un proceso o hilo que finaliza abruptamente sin haber cumplido su tarea, a nivel sistema, en ninguno de los casos sos feliz, digamos, porque aún con procesos, diciendo, bueno, te finalizó un hilo, pero no el otro, si finalizó por un error, te finalizó, digamos, ¿no? Pero está bueno entender cómo se manejan los ciclos de vida, definitivamente. Bueno, lo que dijeron me gusta. Estoy pensando obviamente en una desventaja que consideramos más importante, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, el hecho de estar tan juntos, justamente, ¿no? Compartir esto de manera tan directa y tan libre, ese alto grado de acoplamiento tiene un costado, digamos, perjudicial. Si alguno de estos hilos, este de acá, supongamos, no está comportándose de manera deseada, ¿sí? Porque hay un error en el código o porque fue infectado por un virus o lo que sea, ¿qué tan grande es el grado de impacto que puede tener ese hilo? A nivel proceso. A nivel proceso. O sea, Claro, es grande. Sí. puede escribir en el espacio compartido de todos los hilos, ¿no? Y afecta al resto, claro. Y de golpe puede afectar al resto. Ahora, si son procesos separados, ¿puede un proceso escribir de la nada en la memoria del otro? Y no, por defecto no. Acá por defecto sí. ¿Está bien? Entonces, ese tremendo grado de acoplamiento y cercanía tiene un costado, ¿no? Si pensamos un poco más en la seguridad, ¿no? Justamente uno de los grandes, ahora que estoy trabajando en seguridad informática, si alguno está interesado en meterse en ese tema, algún día me pregunta, porque buscamos gente, justamente esto va a contramano de la seguridad informática, ¿no? La seguridad informática, para poder establecer una seguridad, ¿qué hace? Segmenta, ¿no? Departamentaliza, ¿no? Dice, bueno, como las cubiertas del Titanic, ¿no? Una cubierta separada por una puerta, entonces si se me inundan, cierro la puerta y zafé, ¿no? La seguridad tiene esa idea, ¿no? Segmentamos, y entonces si tengo un problema acá, como está segmentado, puedo cerrar las compuertas y no impacta acá, o las compuertas están cerradas, digamos, por defecto, ¿no? Y eso va a contramano de la performance, de la eficiencia, ¿no? Porque para la eficiencia, ¿qué quiero yo? Tener todo lo más cerca posible, ¿no? En líneas generales. Entonces, en aquellos casos donde mi sistema concurrente tenga requisitos fuertes de seguridad, tal vez el uso de hilos, de múltiples hilos dentro de un proceso, no sea la mejor solución, ¿no? Hay que ver. Entonces, ¿queda planteado eso? Digamos, queda un poquito eso. Ahí acá en el... no lo tengo en el slide, pero... están viendo en pantalla, ¿no? Cuando Google lanza Chrome para competir con Internet Explorer hace 1000 años atrás, tenían que promocionarlo de alguna
alguna manera, ¿no? Ahora ya está, ya le ganaron y dominan el mundo. Pero entonces la forma en la cual lo promocionaron fue lanzando este cómic, más que nada pensado para nerds, y justo aplica perfecto para nosotros y para esta clase, ¿no? Este cómic es medio largo. ¿Qué está pasando acá? Ah, sí, acá empieza, ¿no? Después se lo pueden seguir. Pero en esencia una de las cosas que planteaban era ¿por qué Google Chrome era más seguro que Internet Explorer? ¿No? Más que más seguro, lo que decían era más estable. ¿Les pasó alguna vez que se les traba el navegador y tienen que cerrarlo completamente? Tal vez ahora no pasa tan seguido, pero tal vez hace unos años, Antes pasaba más, sí. bueno, en algunos casos pasaba, ¿no? Y por ahí uno tenía una pestaña, ¿no? Y se trababa la pestaña, el sitio que estabas visitando, y eso te obligaba a reiniciar todo el navegador. ¿Les pasó alguna vez eso? Y uno Sí, dice, sí. "Pero ¿cómo puede ser, no? Si yo estoy navegando tal sitio, ¿por qué me tiene que afectar en el de al lado, digamos? Si son dos distintos. ¿Sí? Bueno, la estrategia que... ¿Cómo? Porque utiliza hilos, entonces es un mismo proceso y al romperse o como es, se rompe una parte y los demás hilos no pueden seguir ejecutando. Exactamente, exactamente. La estrategia típica, llevada adelante hasta ese momento, creo que para hoy en día en algunos casos se hace a veces, era, yo desarrollo mi proceso navegador, ¿no? Quiero soportar la funcionalidad de tener múltiples pestañas. Cada pestaña tiene que poder visitar un sitio distinto, ¿no? ¿Les suena esta analogía? Es como la del FTP, ¿no? Bueno, ¿qué hago para hacerlo eficiente? Bueno, tengo un hilo administrando cada pestaña, ¿no? Y eso es lo que hacía Internet Explorer, Firefox también. Y eso funcionaba en términos de eficiencia, pero ¿qué generaba, no? Lo que planteaban recién. Un problema en un hilo, al tener todo tan compartido, podía corromper recursos compartidos del resto del sistema y eventualmente obligar a un reinicio total, ¿no? Entonces ahí era un tema de ya no solo seguridad, sino estabilidad, ¿no? Porque por ahí corrompiste una estructura por un error. Visitaste un sitio web que terminó exponiendo una vulnerabilidad en el hilo que interpreta esa página, y entonces rompiste una variable por error que era importante para todos los hilos, entonces la estabilidad de todo el sistema se vio afectada y ¡pum! Hay que reiniciar, ¿no? Entonces, ese ejemplo está muy bueno, ¿no? Y cuando sale Google Chrome, lo que dicen los chabones, no me acuerdo en qué slide está porque son 28.000, pero lo que dicen en el momento es, nosotros no tenemos un hilo por cada pestaña. Nosotros tenemos un proceso por cada pestaña. ¿Sí? Y así se vendían, ¿no? Un poquito en ese sentido. Otro ejemplo que está bueno, ¿no? Es el tema de la seguridad, ¿no? Piensen lo siguiente, ¿no? Imagínense que por un lado estás visitando la página del Banco Galicia, entrando a tu home banking, y en la pestaña de al lado entraste a un sitio de dudosa procedencia que tal vez podría tener algún virus o algo, ¿no? Tal vez no está muy bueno, ¿no? Que los dos compartan recursos de manera muy estrecha, porque por ahí hay alguna vulnerabilidad que se explota, y esa vulnerabilidad hace que un hilo pueda leer una variable global que tal vez tendría que haber leído solo otro hilo, y ahí tenías guardadas las credenciales de, ¿no? Y quilombo, ¿no? Las cookies, todo ese tema. Entonces, así está desarrollado Google Chrome, y por lo que tengo entendido, después el resto de los navegadores terminaron yendo también por ese camino, digamos. No sé ahora exactamente cómo es, pero me parece que todos fueron por ahí. Seguramente siguen usando hilos igual para algunas cosas, ¿no? Pero Consulta, y es por eso que consume tanta RAM entonces. contribuye, digamos. Contribuye el hecho de tener procesos, seguro, sí, definitivamente. No es la única razón, pero contribuye. O sea, un navegador hecho puramente con hilos, seguro consumiría menos. Eso ni hablar. Pero el hecho de que los navegadores consuman mucha RAM se debe también al hecho de que hoy en día son prácticamente máquinas virtuales, entornos, mini sistemas operativos, porque básicamente gran parte de lo que hacemos en una computadora pasa por un navegador, ¿o no? La época en la cual uno tenía clientes pesados donde hacía mucho offline, era la época de los 90, digamos, ¿no? Hoy en día hacemos todo por internet, entonces lo que pasa es que los navegadores
tienen motores adentro, una máquina virtual de JavaScript, modelos recontra complejos que hacen que sean programas complejos y por lo tanto consumen mucha memoria, digamos. Hoy en día yo puedo dibujar, jugar juegos 3D que están dibujados 100% en el navegador, digamos, ni siquiera me los tengo que instalar, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente, o sea, ver un video, digamos, hoy en día nosotros una videollamada por Google Meet es normal, pero hace 10 años era una locura, digamos, no se podía hacer, digamos, no estaba soportado. Entonces todo eso implica que tu navegador sea más complejo, tiene más código, necesita más memoria, ¿no? Pero definitivamente implementar una estrategia de procesos por pestañas va a hacer que eso contribuya más a la memoria, ¿está bien? Bueno, nada, entonces, sirvió más o menos, o sea, no todo es color de rosa, ¿no? O sea, los hilos tienen su ventaja, pero también tienen su desventaja, ¿sí? Y cada tanto nos gusta preguntar eso también aparte. ¿Cuándo los procesos ganan la carrera, ¿no? ¿Cuándo conviene? ¿Se le puede mandar una señal para terminar a un hilo de la misma manera que se la mandamos a un proceso? Bien, me gustan esas preguntas. Vamos, carajo. Depende del sistema operativo. Ya es un área gris. Está buena la pregunta. ¿Por qué? Las señales típicamente están asociadas a los procesos y no a los hilos. ¿Sí? Típicamente. En todos los sistemas que conocemos, Linux, Windows, Mac, que soportan hilos a nivel kernel, que es un concepto que ahora vamos a describir, pero bueno, lo soportan. Si vos le mandás una señal al proceso, tiene impacto en el proceso. ¿Está bien? Si la señal es de finalización, mataste todo el proceso, digamos. Eso se mantiene. Algunos sistemas operativos como Linux, no sé bien con qué impacto porque nunca lo usé, te permiten mandar señales a hilos específicamente dentro de un proceso. Nunca lo exploré, sé que se puede y no sé cuánta utilidad tendría, la verdad. Porque estás como metiéndote muy adentro y en general, para lo que se usan las señales, que es tipo manejo de ciclo de vida, iniciar, frenar, avisarle de algo, en general cabe más para el proceso completo, digamos, ¿no? Así que la respuesta es es un poco gris. O sea, algunos sistemas permiten, pero hasta donde sé no es muy usado el concepto de mandar una señal a un hilo, y sí es principalmente usado señal al proceso completo. ¿Sí? Algún día podemos explorar cómo funciona en Linux, porque hasta sospecho que no puede funcionar muy bien, y debe ser medio raro. Hay algunas funciones medio particulares para hacerlo. ¿Qué señal le mandarías a un hilo? ¿Para qué? Habría que ver. Y si le mandas una señal al proceso, ¿en qué hilo se abre el handler? Ah, buenísima pregunta, mejor todavía. Mirá, depende del sistema operativo, no hay una respuesta a nivel general, y yo no te puedo responder con certeza siquiera lo que pasa en Linux. No lo sé, sospecho, en Linux hay un concepto que es, cuando vos tenés un proceso con muchos hilos, hay un hilo que es especial, que no me acuerdo si se le llama coordinador o hilo master, no me acuerdo, que es el primer hilo que está ejecutando. Sospecho que cuando mandas una señal al proceso, la maneja ese hilo primero que es especial. Pero la verdad no estoy 100% seguro. Te la debo, esa. La podemos averiguar después. Armamos un programita y lo vemos. Pero es algo que definitivamente yo quisiera saber también. Si tengo un proceso con muchos hilos, ¿no? ¿Quién la recibe? ¿No? Si se la manda el proceso. Y eso hace notar una cosa que me parece que está bueno recalcar para el resto, porque por ahí es un tema que siempre suele no quedar claro. Cuando yo tengo un sistema multihilo como este, ¿sí? Deja de existir el concepto de el proceso haciendo algo sin los hilos. ¿Está bien? Cuando yo tengo un modelo como este, todo proceso tiene al menos un hilo de ejecución. ¿Queda claro? O sea que si yo tengo un sistema que soporta tener hilos, como puede ser Linux, por ejemplo, pero no creo ningún hilo, ¿sí? Arranco el programa y digo printo la mundo y terminé,
en realidad había un hilo ejecutando. ¿Sí? El proceso arranca con un hilo inicial, porque todo lo que pueda hacer un proceso se tiene que hacer a través de un hilo en un sistema multihilo. ¿Está bien? Entonces, no existe el concepto de el proceso sin los hilos. Hay por lo menos uno, el primero. ¿Está bien? Y este hilo, supongamos que es este, ¿no? Es el que tiene la potestad, va a ser el primero en que va a crear otros hilos, llamando a unas funciones especiales, y entonces tenemos la particularidad de que ahora el tipo va a crear hermanos, digamos, ¿no? Pensémoslo como una clonación, ¿no? Este puede crear un hilo, puede crear otro, este también, ¿sí? Pero, ¿se entiende lo que digo? O sea, ya no existe más. Si estamos parados acá, bueno, proceso multihilo, hay un único hilo de ejecución, fin. Pero cuando estamos acá, den por hecho que cuando arranca el proceso, ya hay un hilo. Siempre hay uno, el primero. Y después se pueden crear más. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Por eso la pregunta que hizo el chamaco estuvo muy buena, ¿no? Si yo tengo un proceso, ¿no? ¿Qué hilo recibe la señal que manda el proceso? Porque estamos dando por sentado correctamente que por lo menos hay uno, el primero. Bien. Espero haber aclarado alguna duda a alguien que tal vez la tenía. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, sí. ¿Cuánto me queda? No quiero el ejemplo y después un poco de código, ¿no? Y lo de microkernel. ¿Queremos hacer un corte o queremos darle duro y tratar de terminar? ¿Qué opinan? Queremos un corte. ¿Eh? ¿Le damos duro? Yo No sé, ahí ayer me parece que dijo corte. Y Yo dije corte, sí. Sí, yo la secundo. Hacemos Me da votación. más o menos lo mismo, pero sí es un montón de información. Yo lo que pregunto es, si hacemos un corte, Hace una volvemos, encuesta, profe. ¿hasta qué hora le vamos a pegar? Sí, estaba pensando en eso. Hagamos esto, hagamos un corte corto. Yo creo que queda por lo menos una hora de clase, la verdad, de clase pura. Entonces, por ahí conviene parar. ¿Hacemos 10 minutos, quieren? Como para que no se estire mucho. ¿Sí? Y retomamos. O sea, hagamos el ejemplo este que falta y hacemos un corte, 10 minutitos. ¿Está bien? O sea, total, sin total no ganamos nada y paramos un poquitito. Prepara el mate, claro. No, a mí está bueno que hagan preguntas, la verdad, porque se aprende. Yo sé que a veces se tira un poco, pero hasta la pizza del sábado. ¿Van a comer pizza? Buena idea. Creo que voy a hacerlo. Y por ahí puedo hacer una pizza casera. Ah, pero habíamos dicho que íbamos a hacer tarta. Porque mañana vamos a comer asado. Bueno, nada. ¿Estamos de grabar? Para, vamos al ejemplo y cerramos. Porque quiero que cierre esto que es importante. Entonces, ahora que desarrollamos el concepto de hilos y vimos un poco las ventajas, volvemos al ejemplo original. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El FTP server, donde inicialmente teníamos un sistema monoproceso monohilo que tenía este problema de que no podía manejar concurrentemente varios clientes. Habíamos hecho una rediseño mejor, donde teníamos un sistema con varios procesos ejecutando, que ya era mejor, y habíamos detectado puntos de mejora. Entonces ahora, ¿cómo podemos hacer esto con hilos y por qué va a ser más rápido, ¿sí? O más eficiente? Entonces volvemos al ejemplo este, y tenemos al FTP server, y ahora tenemos un único proceso FTP, no va a haber más procesos en mi sistema, ¿sí? Y el primer hilo que está ejecutando le vamos a denominar el hilo coordinador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Bueno, cuando los clientes se conectan a ese hilo coordinador que está escuchando en un puerto conocido, y ese hilo coordinador no crea un proceso nuevo, sino que crea un nuevo hilo. ¿Está bien? Dentro del mismo proceso. Y le manda la información de hablar con el proceso 1, que no es el proceso 1, sino el hilo 1. ¿Sí? Bien, y hay una más. Ay, ¿puedo editar el de atrás? No, bueno, no importa.
Ahí va. Y era el segundo el que cambié. Entonces se conecta con el coordinador y labura. ¿Sí? Y cuando viene el segundo cliente, se conecta al primer hilo y la misma historia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo acá? Lo mismo que antes. Los dos están ahí concurrentemente haciendo cosas, pero invertí menos recursos para lograr esto, ¿no? No tuve que duplicar el código. Los hilos se comunican entre sí con variables compartidas globales, no hay involucramiento del sistema operativo, entonces es más eficiente. A la hora de abrir este archivo de configuración se abre una sola vez, porque los recursos, esto no lo llegué a decir, pero los recursos que abre el proceso son compartidos por todos los hilos, como por ejemplo los archivos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que el proceso tiene en común con respecto a los hilos? El código, los datos y los recursos abiertos. ¿Está bien? Por ejemplo, archivos. Y acá vemos esto de una manera un poquito más linda. Acá una especie de televisión, pero digo, los hilos, acá yo ayer pensé que en realidad acá tendría que dibujar los stacks, pero bueno, están compartiendo el mismo código, es el mismo código, ¿no? Acá tenemos los datos con las variables, y acá tenemos el código que tiene una función que dice coordinador y una función que dice handler, y estos dos hilos están ejecutando la misma función, que fue cargada una sola vez. ¿Está bien? Solo que por ahí hay uno que está en la primera línea y hay otro que está en la quinta línea, porque siguieron caminos distintos. Pero ejecutan la misma función. ¿Está? Ahí estoy ahorrando y siendo por ahí un poquito más eficiente. ¿Se entiende? ¿Un poquitito? ¿Qué opinan? Sí. Sí, claro que sí. Estamos quemados, pero se entiende. Bien, a ver si hay alguna nota más acá. Sí. Compartimos código, variables globales, archivos abiertos, y obviamente cada hilo tiene su propio stack y su propio TCE. Bueno, estamos. ¿Cada hilo tiene su propio puerto también? No, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Pero porque nosotros, como lo diseñamos, decidimos que cada uno de estos clientes se conectara, tuviera su propia conexión con cada hilo. Entonces, tienen que escuchar en puertos distintos. Porque un puerto no puede ser usado dos veces, digamos. Cuando alguien, ya sea hilo o proceso, se pone a escuchar en un puerto, ya está. Digamos, no se puede reutilizar ese puerto, está ocupado. Bien. Una consulta. Sí. Cada hilo, sin preguntar, ya conoce qué archivo está abierto, ¿no? Por los otros hilos, digamos. Sí, a ver, o sea, en realidad, los archivos abiertos, las referencias a los archivos vos las vas a guardar en variables globales, como esta, y tu programa, tu función handler, que vos sabés que se va a ejecutar dentro de un hilo, sabe que esta variable representa ese archivo abierto común, ¿no? Es una convención. ¿Ya está? ¿Se respondió? ¿O era otra pregunta? Sí, perfecto, en eso. Gracias. Genial. Bueno, ¿estamos por acá? Dejamos de grabar. Cerramos entonces la primera parte. A ver.